Estamos sembrando pequeñas semillas y que con el tiempo florecerán y darán grandes frutos. Programa de la sesión solemne en homenaje a los ex trabajadores del ferrocarril que estuvieron y están luchando por un sueño ciudadano, provincial y nacional. Damos la bienvenida a las autoridades aquí presentes, el doctor Ramiro Aguilar, en calidad de anfitrión, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra. El ingeniero Harold Vinuesa, director del EMETOC Zona 1. Arquitecto Luis Felipe Orquera, delegado del Ministerio de Turismo. Ingeniera Gabriela Rubio, delegada del señor alcalde. Señor Marco Ayala, presidente de la Sociedad de Artesanos. Licenciado Jaime Calderón, presidente de la Corporación Turística Artesanal y Gastronómica. Primero, himno nacional del Ecuador. El ferrocarril, nuestra historia, presente y futuro. La Corporación Turística Artesanal, la Fundación Psicopedagógica CEAPSIS, la Cámara de Comercio y Producción, el Comercio Minorista y otras organizaciones unidas por el ferrocarril del norte del país, presentan a ustedes el siguiente programa en homenaje celebrando el Día del Ferroviario. Queda a consideración
el programa organizado por diferentes instituciones empeñadas en ver el sueño del ferrocarril hecho una realidad. A consideración. A continuación tenemos la intervención del doctor Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra. Distinguidos miembros de la mesa directiva, invitados especiales a este acto. Efectivamente, como lo ha señalado el día de hoy, la ciudad de Ibarra y sus pobladores, desde su fundación, estuvieron en busca de alcanzar sus sueños. Y así se fundó esta ciudad, para llegar al mar, porque era el punto más cercano hacia la costa y de la costa a Panamá. Porque de Panamá vinieron los primeros conquistadores primero se fundaron las ciudades de Colombia y luego el mismo fundador de Cali avanzó a fundar Popayán y posteriormente fundó la ciudad de Quito, Sebastián de Benalcázar. Sin embargo, Ibarra no alcanzaba sus sueños hasta que en la década de los años 50, con la Junta Suprema del Ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, se alcanzó el sueño de llegar el ferrocarril a la ciudad de Ibarra, y fue la fiesta más apoteósica que haya tenido el norte del Ecuador cuando en esa fecha llegó el ferrocarril aquí a la ciudad de Ibarra. Pero bueno, ese no era el sueño total. El sueño era llegar hacia San Lorenzo. Y se inició una dura lucha, porque en ese tiempo no existía la maquinaria que existe hoy. Pues y a brazo partido, con pico y pala, los trabajadores de Imbabura abrieron sus senderos y esos enormes túneles hasta romper la cordillera y llegar hacia San Lorenzo. Esa fue la gesta heroica donde trabajaron nuestros paisanos de Chaltura, de Natabuela, una gran parte de la población de Otavalo, de indígenas, fueron los que en unas grandes caravanas de trabajadores avanzaban con el ferrocarril que iba llegando primero llegó primero a la población de Lita y después hasta la población de San Lorenzo. Y el objeto era que la producción de Imbabura podría salir por ese puerto hacia el exterior. Llegó el ferrocarril a San Lorenzo y hubo algunos embarques que salió azúcar del ingenio Tababuela de Imbabura, se embarcó en ese puerto de San Lorenzo vía Panamá y vía Estados Unidos. Lamentablemente, pues no hubo continuidad, no hubo el apoyo para que esa línea del ferrocarril pueda cumplir su objetivo de unir el puerto de San Lorenzo con Manaos en Brasil. Ahora han pasado cuántos años y el día de hoy no solo se va a festejar este trabajo pionero, diría yo, que han cumplido los trabajadores del ferrocarril para rehabilitar un pequeño tramo, solo con el esfuerzo de ellos, entre Ibarra y Andrade Marín. Pero eso es también una vivencia, es no solo reaperturar el ferrocarril, sino reaperturar un sueño, el sueño de los ibarreños. Y pues ahora estamos en esto, estamos aplaudiendo la gestión de estos conductores, de los brequeros, de todos aquellos que están vinculados a este trabajo, que están permitiéndonos a las nuevas generaciones reeditar los sueños de nuestros antepasados. Decía yo que cómo no vamos a recordar a Alfredo Galeano, que fue el permanente secretario de la Junta Autónoma del Ferrocarril. ¿Cómo no vamos a recordar al doctor Mariano Suárez Ventimilla, que fue el presidente de la Junta Autónoma y fue quien condujo la llegada del ferrocarril aquí a la ciudad de Ibarra en los años 50. Bueno, pues han pasado tantos años, ahora nos corresponde a nosotros retomar la posta para que el ferrocarril no solo sea un sueño, sino reactive la economía de varios pueblos, de varias comunidades, de varias parroquias, que ya no transportando
diría yo, materiales, sino que transportando sobre todo a personas, a turistas que van a reactivar esta línea de Ibarra a Otavalo por lo más pronto posible, y luego de eso llegaremos, ojalá podamos llegar, ya está expedita hasta Lita, y ojalá podamos llegar más allá, cumplir el sueño hasta San Lorenzo. Se ha previsto, y en esto está Solgol, que es la empresa que está trabajando en la exploración de las minas de oro, que son las minas más importantes de toda América y que están en la población, en la parroquia de Lita y La Carolina. Y ahora, pues ellos van a necesitar transportar su material hacia la costa para luego refinarlo en el exterior. Por eso es que es importante que todos los imbabureños, sobre todo los ibarreños, podamos unirnos en esta idea para que esta empresa, que ya está en camino de alcanzar el propósito de explotar el oro de nuestras minas aquí en las parroquias de Lita y La Carolina, pueda transportar a través del ferrocarril el producto hacia San Lorenzo y de una vez por todas rehabilitar este sueño, reactivar este sueño de Ibarra y de los ibarreños. Pues como Cámara de Comercio, nosotros hemos visto con agrado el trabajo que ha hecho la Corporación Turística, hemos visto y hemos impulsado en la medida de nuestras posibilidades lo que está haciendo especialmente el Ministerio de Obras Públicas, quien tiene a su cargo el transporte y en este caso el ferrocarril, a fin de poder alcanzar este sueño, rehabilitar este ferrocarril, convertirlo en una fuente turística de generación de empleo y de generación de prosperidad para nuestros pueblos, y aplaudir este magno trabajo que lo han hecho. Y por eso es que yo estoy muy satisfecho en calidad de presidente de la Cámara de recibirlas a ustedes el día de hoy, de unirme al regocijo que les está animando y sobre todo aplaudir la gestión que ustedes han cumplido. Muchas gracias. Agradecemos la bienvenida de parte del doctor Ramiro Aguilar. Agradecemos la presencia de las diferentes instituciones aquí presentes, diferentes autoridades que por el espacio no hemos podido pasarles al frente. Agradecemos la presencia de las diferentes delegaciones de los cantones. Agradecemos también la presencia de los exferroviarios de la estación Carchi, Otavalo, Antonio Ante, Ibarra. Agradecemos la presencia del público, familiares que están aquí presentes. A continuación tenemos una breve reseña histórica de la llegada del ferrocarril en la ruta Quito-Ibarra-San Lorenzo, a cargo del señor Marcelo Tapia, secretario general del Comité de Empresa Único de Ferrocarriles Ecuatorianos. Buenas tardes, señores directivos de la mesa, señores homenajeados, público en general que nos acompaña en esta tarde al conmemorarse un aniversario más de la llegada y la apertura de la ruta de Quito-Ibarra-San Lorenzo, en que el tren, el histórico ferrocarril de Alfaro, de Gabriel García Moreno y de muchos otros presidentes, es loable reconocer la labor no solamente de los que dieron parte de su vida para engrandecer esta histórica empresa como es Ferrocarriles del Ecuador. Permítanme dar una breve reseña histórica de cómo se constituyó y se estableció prácticamente esta grandiosa obra en la filial del norte o en la ruta del tren del norte. Es muy bueno hacer un alto en la vorágine de la vida moderna, perderse momentáneamente en el recuerdo e imaginar al Ecuador de los días de inicios de la República, allá en el lejano 1830,
Para empezar, era un país más grande que el actual, por lo menos algo más del doble de su extensión moderna. Y con la anexión de las Islas Galápagos en 1832, la nación consideró tener 714.860 kilómetros cuadrados, cuya población, con un cálculo optimista, no pasaba de las 700.000 almas, mayoritariamente campesinas, según cálculos del marino sueco Carlos Augusto Bosman. No solo era una patria en ciernes, sino que los ecuatorianos eran ajenos entre sí. La gente salía en contadas oportunidades de su lugar de origen, salvo los soldados, comerciantes y uno que otro aventurero. Para aquella época ya se escuchaban noticias de que en la lejana Inglaterra, como resultado de su magnífica revolución industrial, se había inventado un aparato mecánico que sustituía por primera vez a la fuerza animal para la movilización. Un país sin vialidad y por ende ausente del comercio fluido, ¿qué opción tenía para progresar? Felizmente para la joven y lejana patria, un día llegó a sus pagos el entonces moderno ferrocarril, que unió vidas, permitió el progreso y hermanó a los ecuatorianos en forma perenne. Cuando la tierra que nos cobija consolidó su soberanía, estaba ahogada por los empréstitos libertarios, su industria semiparalizada, el analfabetismo por las nubes. Los caminos que habían dejado los incas pasaban inadvertidos, devorados por la agreste vegetación y, lo que es peor, una nación sin conciencia de tal. Los proyectos para establecer diligencias fracasaron, pues del pésimo estado de los caminos, los bandidos, lo hostil de la geografía y los rigores del clima hicieron demasiado riesgosas las empresas de este tipo. Era en efecto un país hermoso, pero lejano, pues sus regiones formaban universos distintos con sus circuitos comerciales limitados, tan solo cobijados por una carta magna, límites siempre amenazados y el título de ecuatorianos. Por fortuna, para la desdichada nación durante la segunda mitad del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar, pues el ferrocarril, que ya funcionaba en 1875, se convertía paulatinamente en el símbolo de la unidad entre ecuatorianos. En el Ecuador no puede pensarse que el ferrocarril es obra de una sola persona, ni siquiera de un conjunto de ellas. El ferrocarril nacional, en sus diversos ramales, fue de hecho obra de su gente, que incluso de manera patriótica impulsó de manera decidida su creación. Es necesario considerar que la obra redentora contó con el liderazgo de prestantes jefes de Estado, ministros, dirigentes que impulsaron su ejecución, trabajadores, obreros y ciudadanos en general, que con plata y persona dieron su generosa contribución para su puesta en marcha. Desde la temprana colonia muchas personas soñaron con una vía que conectara la capital de la Real Audiencia de Quito con la región del Pailón, actual provincia de Esmeraldas. La idea era buscar un camino por el cual los textiles quiteños pudieran hallar mercados a través de Esmeraldas hacia el exterior. El trayecto que unía Quito con el actual puerto de San Lorenzo tenía una extensión aproximada de 375 kilómetros y cubriría una serie de regiones que incluían el noroccidente de la actual provincia de Pichincha, el Valle del Chota y la provincia Verde. Caldas y el Barón de Carondelet fueron fervientes auspiciantes del camino al Pailón. Pero hacia 1820, el libertador Simón Bolívar había destacado la necesidad de contar con puertos para la emancipación de la región, además del impulso que debería tener la Gran Colombia
en cuanto a su comercio exterior. La muerte del prócer y el estado ruidoso en que había quedado el Ecuador a partir de 1830, además de sus recurrentes crisis políticas, hizo que la indiferencia y la ineficiencia se adueñaran de las primeras décadas de la República. Más, a finales del siglo XIX, el técnico inglés Alfred Haggard ofertó un sistema ferroviario que, partiendo del Pailón, pasaría por Riobamba y Quito hasta concretar su culminación en Riobamba. Alfaro propuso a Harman que, una vez terminada la construcción del ferrocarril del sur, se continuaran los trabajos con los del norte. La muerte de ambos personajes dio el traste con su realización inmediata. Gobernaba el país el general Leonidas Plaza Gutiérrez por segunda oportunidad entre los años de 1912 y 1916, y se empezaron los trabajos del Coloso del Norte. En contrato adjudicado al señor Norberto Klinger, con fecha 21 de julio de 1915, empezando la tarea desde Quito y no desde Esmeraldas, como había propuesto Haggard con anterioridad. Inmediatamente se fundó un cuerpo cívico patriótico llamado los Hijos del Norte, quienes apoyaron decididamente por más de 3 décadas la consecución de la obra. La formaban hacendados, periodistas, campesinos, comerciantes y la ciudadanía del norte, con su base en la ciudad de Ibarra. Para 1926, el ferrocarril estaba en franca expansión y hacia 1928 la locomotora arribaba por primera vez a la población del Quinche, donde miles de peregrinos llegaban a rendir culto a la Virgen. El ferrocarril se hizo el medio favorito de los fieles para ejercer su devoción a la Santísima Patrona del Cielo. En 1928, el ferrocarril del norte había avanzado a la población de Otavalo y en 1929 llegaba a Ibarra. Pese a la gran depresión que afectó al mundo y al Ecuador en aquel año, cuando gobernaba el país el presidente Isidro Ayora, reputado médico y hombre público, entre 1915 y 1929 se habían cubierto 167 kilómetros. La crisis económica y política que afectó al Ecuador entre 1929 y 1947, en el que el país tuvo 19 jefes de Estado, sumado el conflicto bélico con el Perú entre 1939 y 1941, determinó la ausencia de una obra fecunda en este importante tramo del país, hasta la llegada del gobierno del señor Galo Plaza Lasso, 1948 y 1952. Quien estaba a punto de concluir la obra, llegando las paralelas cerca de la ciudad de Esmeraldas. Fue en la administración del doctor José María Velázquez. El 6 de agosto, aquí hay una leve discrepancia. Según los historiadores mencionan que fue el 26 y otros el 27. Pero nosotros aquí en Ibarra, desde que yo ingresé a la empresa pública de ferrocarriles, se conmemoraba el día 26 de agosto. ¿Sí? Hasta la llegada del gobierno del señor Galo Plaza Lasso, quien estaba a punto de concluir la obra, ¿no? Fue la administración del doctor José María Velasco Ibarra, y el 26 de agosto de 1957, cuando gobernaba el país el señor Camilo Ponce Enríquez, el ferrocarril llegó a feliz término. Aquel día fue una fecha especial para la patria. Banquetes, bailes y el regocijo popular se apoderaron de la nación, al unísono de una época de estabilidad en la República. Luego de una lucha titánica en el sentido de la palabra, el ferrocarril del norte era ya una realidad, que no podía estar al margen de la memoria histórica del Ecuador, sino confirmada por el recuerdo de todos los ecuatorianos, y en particular
de las generaciones de constructores y usuarios. En 1957, el presidente de la Junta Autónoma del Ferrocarril a San Lorenzo, ingeniero Luis H. de la Torre, presentó su informe al Congreso el mismo mes de la inauguración del Ferrocarril del Norte. En él señalaba que aquella obra de máxima importancia para la nación ha llegado a feliz término. Alcanza mayor importancia e interés del ferrocarril Quito-San Lorenzo desde el momento en que se incorporan a la riqueza pública extensas y muy fértiles tierras propicias para la agricultura y ganadería, y que hasta hoy han permanecido abandonadas ante la falta de vías de comunicación. Los años posteriores a 1957 han confirmado una deuda de honor que tienen los entes gubernamentales para con el Ferrocarril del Norte, pues el moribundo trazado es un patrimonio nacional que demanda una inmediata rehabilitación como una opción cierta para el turismo, el estudio histórico, el conocimiento exhaustivo de la geografía local y la administración del legado cultural del Ecuador. Esto, estimados presentes, señores de la mesa directiva, nos hace y nos llevará a pensar y reflexionar de lo que significa el ferrocarril y de lo que significaría a futuro si dejamos y si permitimos que esto siga así abandonado como hasta hace 4 años atrás. Se permitieron presidentes sin el más conocimiento de historia y de economía declarar liquidación a la empresa más histórica del país. Eso no lo debemos dejar. No debemos permitir, señores ibarreños, señores presentes. Muchas gracias. La vida se asemeja a un viaje en un tren, con sus estaciones, con sus cambios de vía, algunos accidentes, algunas sorpresas agradables, en otras desagradables y en algunos casos muy profundas tristezas. Están para ello el equipo de trabajo empeñados en que eso no quede en la tristeza, más bien se convierta en una alegría ciudadana, provincial y nacional. A continuación tenemos pieza musical en representación del grupo Amistad y Futuro. Amigos y amigas, volvemos luego de unos segundos con esta transmisión en la Cámara de Comercio en el homenaje a los forjadores, luchadores del ferrocarril Quito-San Lorenzo, que llegó a Ibarra en los años 20, como se ha reseñado en esta ocasión. Vamos a volver enseguida luego de este corte.